Estamos en el medio de las pollerías y estamos en la expectativa y queremos que sea septiembre para poder iniciar la obra. Aún se desconoce cuántos hoteles empezarán a funcionar en las primeras semanas de septiembre. Lo importante es que todo el sector quede habilitado. La alcaldía de Cartagena ha tenido particular cuidado con la situación de la zona insular, debido a que son los mismos nativos que han pedido que esto se mantenga un poco contenido por el riesgo que representa. Estas son unas zonas que están casi que libres de COVID. Esta mañana en el aeropuerto se hizo un simulacro de servicio de taxis para pasajeros que salen de la ciudad. Las playas de Cartagena por ahora solo se usarán para hacer ejercicio. Y también se enciende la industria del turismo en Santa Marta. Cerca de 60 hoteles están listos y autorizados para abrir sus puertas a partir del 1 de septiembre. El aforo será de un 40% y desde el gremio hotelero hay oferta de paquetes de descuentos para incentivar el turismo. Después de 5 meses, los hoteles en Santa Marta por fin recibirán a sus huéspedes. Para incentivar la llegada de turistas, además de la aplicación de los protocolos, los hoteleros tienen ofertas y descuentos. Una tarifa que le da hasta el 50% de descuento para que vengan familias, se desconecten. Y los que tienen que venir por trabajo, busquen hoteles certificados y con todo el protocolo de bioseguridad aprobado por el Ministerio. El aforo máximo de los hoteles será del 40%. Habrá distanciamiento social, tanto las parejas como los casados. Bien, voy a dar inicio primero con el llamado a lista a la sesión de hoy, con las personas que se encuentran. Por favor, contesten preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe. Presente. Arias Candia. Presente. Asensio Blanco. Presente. Barreto Céspedes. Presente. ¿Tú no te has podido conectar, Jonathan, con tu cuenta institucional de correo? Señor. Tú no te estás conectando con tu cuenta de correo institucional, ¿cierto? Sí, debo arreglar que la cuenta para conectarme con la correcta, sí, señor. Sí, lo digo es por si estás teniendo problemas con el correo electrónico, porque pues tú sabes que en este proceso es fundamental que puedas acceder a tu correo electrónico. No, tengo acceso al correo, sí tengo acceso al correo electrónico muy bien, pero debo sincronizarlo para que quede correcto con las conexiones. Sí. No, entiendo perfectamente, sí, era solo para confirmar que estuvieras bien con el correo. No, gracias. Ok, sí. No, sí, gracias. Hernán Ávila. No, este muchacho nunca ha venido. Castillo Hernández. Castillo. No está Castillo. Cruz Martínez. Presente. Escamilla Cáceres. Presente, profe. Gallego Estrada. Gallego. No ha llegado Gallego. Listo. Profe Castillo Hernández, es que se me cayó el internet. Pero listo. Gracias. Listo. Garzón Sánchez. Presente. ¿Dijiste Pavón Sánchez? No, Garzón Sánchez. Ah, lo siento. No te preocupes. Garzón Sánchez. ¿Está Garzón? Miro el chat. No está. Listo, ahora sí Pavón Sánchez, creo. Sí, Pavón Sánchez. Ahora sí, presente. Listo. Pacheco Murcia. Presente. Páez Rincón. Páez. No está. Rodríguez Andrade. Presente. Listo. Rodríguez Cortés. Presente, profe. Romero Silva. Presente, profe. Saavedra Bautista. Saavedra.
Listo, ya te vi. Gracias. Torre Romero. Presente, profe. Y Vázquez Cantor. Presente, profe. Listo. Entonces, empiezo con algunas preguntas de rigor. La pregunta es para los nuevos. Yo creo que ellos saben a quién me refiero. A los de esta semana. ¿Pudieron solucionar problemas de Moodle? ¿Pudieron solucionar problemas de lo que fuera que tuvieran? María Paula, Manuel. Sí, señor. Yo sí. O sea, ya pudiste entrar a Moodle y pudiste ver todo lo que he subido. Yo también, profe. Sí, señor. O sea, pudieron ver la tarea. Sí. Sí, señor. Y en la fecha. Profe, Dime. con respecto a la tarea que habías dejado, lo que pasa es que yo esta tarde entré a Moodle y me aparecía restringida ya, o sea, no me da la opción para ingresar ni nada. Déjame revisar. ¿Será que me Por equivoqué? favor. Listo, A pues. mí también, profe. A mí también me parecía restringido. Debe ser que me equivoqué. Déjame un segundo, por favor. No, profe, de hecho, a mí me Profe, salió. Yo ahorita revisé a ver si había subido pues la tarea y me sale que sí, me sale que hay tiempo como hasta las 11, antecitos de las 12, creo. Sí. Sí, profe, yo la igual yo. subí hace una hora, profe. Yo voy a revisar nuevamente por si acá. Listo, hay gente que me ha enviado y ahí tengo la fecha de entrega para el 27 de agosto a las... Lo que pasa es que tienes que entrar... bueno, espérate, voy a hacer algo para evitarles, no sé cómo llamarlo, para evitarles ambigüedades. Voy a poner uno que se llama tarea, o sea, voy a cambiarle el nombre, se llama tarea 1, grupo 21, porque de pronto estás mirando en otras tareas que también son, pues yo tengo 4 grupos de álgebra lineal y pues solo tengo una plataforma. Entonces yo subo todo lo de todos los grupos tratando de que no se me vaya a confundir. Entonces es posible, pienso yo, que si tú o alguien más está teniendo problemas, es porque está tratando de subir en la tarea que no corresponde a su grupo. Su grupo es el grupo 21, por si acaso alguien lo desconoce. Entonces, la acabo de poner para hacerlo más específico, tarea 1, grupo 21. Miremos a ver, porque sí, ahí aparece que está disponible, hoy es 27 de agosto, hasta las 11:55 de la noche. Entonces, no hay ninguna restricción. Entonces, revisen eso, por favor. Entonces, estaba hablando con los compañeros que nos están acompañando a partir de esta semana. Sí pudieron trabajar algo de la tarea, con honestidad, con franqueza. Sí, señor. Los nuevos. Bueno, Los nuevos. O sea, María Paula, Manuel Alejandro. Profe, yo la vi hasta el día de ayer, pero no la he terminado. O sea, yo hice la mitad, con sinceridad. ¿Y tú cómo vas, María Paula? Estoy más o menos, pero no la he terminado. Listo. Bien, entonces, pues yo les ofrezco algo y de paso es un ofrecimiento a todos. ¿Quieren que aplace la entrega de la tarea para mañana? Uy, profe, sí, Y de señor. paso, pues los que ya entregaron, Yo la verdad, pues sí, ya entregaron, pues si quieren, a eso da la facilidad, creo, de volver a subir Sí, otros archivos. profe, por favor. Sí, profe, por favor. Dime. ¿Les parece? Que es Sí, una señor. excelente idea. Sí, señor. Listo. un favor Gracias. súper grande, jefe. No, Profe, no. gracias. Es también ¿cómo lo digo? Pues como por actualizar también a sus compañeros. ¿Qué opinan los nuevos? ¿Sí les gusta la idea? Sí, 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 señor. profe, por mí, súper bien. Listo. No tengo problema con eso. Denme un segundo, por favor. Lo ajusto para que quede el 28. Todo el día también. ¿Sí?
Voy a guardar el cambio y ustedes pueden verificar que ahora la tarea está abierta hasta mañana. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, profe. A ustedes. Voy a empezar a demandar ciertos compromisos por parte de ustedes. Y un compromiso que quisiera demandar, que espero que no sea mucho pedir, es que todos estén a las 8 p.m. en punto, conectados. 8 p.m. para que podamos iniciar las sesiones porque ustedes saben que aquí hay como una pérdida de tiempo que se tiene mientras se llama lista, mientras arreglo situaciones generales. Entonces, incluso en este mismo momento estoy perdiendo tiempo con mi perorata, pero en este caso me parece pertinente, porque sí necesitamos empezar a agilizar un poquito los tiempos. No es que estemos atrasados, ni mucho menos, pero sí necesito como arrancar en punto, por lo menos que yo pueda arrancar en punto. Entonces, les digo, para que no se vayan a sorprender, yo llego a las 8, llamo lista, a las 8 ya no voy a esperar 3 o 4 minutos, sino arranco a las 8 en punto, y después de que llame lista, arranco inmediatamente con la sesión de clase. Profe, disculpa, lo que pasa es que, digamos, yo tengo 2 clases anterior a esta y el profesor siempre termina la clase a las 8 en punto, entonces, pues... Pero pues conectarte automáticamente a esta no es complicado, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es solo, o sea, 8 en punto acabas y clic, das clic a esta clase y a las 8 en punto ya estás acá. O sea que tú no vas a llamar a lista, sino te vas a guiar por cuando nos conectemos. No, o sea, voy a llamar a lista a las 8 en punto. Ok. Es que yo estoy dándoles 3 minutos para empezar a llamar a lista, ¿sí me hago entender? Ah, Entonces, ok. arranco a las 8 llamando lista. Si alguien llega después, pues me avisa después para tomarle en cuenta la asistencia. Total, en este momento las fallas no es que tengan ningún efecto, aquí nadie va a perder por fallas, eso ya se quitó del reglamento, pero pues yo llamo lista para tener como un seguimiento de quién está viniendo y quién no. Pero pues igual si alguien quiere que se le tenga en cuenta su asistencia, o sea, este llamado a lista es más que nada para que yo pueda hacer un seguimiento de quiénes están viniendo y quién no, pero no tiene ningún efecto punitivo con nadie. Entonces yo llamo lista a las 8 y termino de llamar lista e inicio con la sesión de clase. ¿Sí les parece? Sí podemos. Yo entiendo y no pueden decirle a su profesor que se acaba 5 minuticos antes para que ustedes puedan aquí estar a las 8 en punto, con tranquilidad, que alcancen a tomarse algo, alguna cosa. ¿Con quién tienen? Qué pena la pregunta. ¿Con quién tienen antecitos que a mí? Yo tengo introducción al análisis matemático con el profesor Johnny. Dile a Johnny no, que si no puede sé acabar quién. 5 minuticos antes, que tú tienes clase inmediatamente después. Okay. Profe, yo tengo con el profesor Marco Fidel. Listo. ¿Y que Marco también los tiene hasta las 8 en punto? Sí, señor. Dile a Marco que si pueden acabar 5, pero díganselos de manera amable, ¿no? Es que tenemos clase a las 8, el profesor arranca a las 8, no que suene amenazador, porque si no después me los echan en contra a mí, sino de manera amable, preguntarles, ¿será que podríamos acabar faltando 5 para las 8? ¿Les parece? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Bien. Habíamos quedado con algo la clase pasada, entonces quisiera como retomarlo, no me gusta dejar cosas como por decirlo de alguna forma, sin concluir. Entonces quisiera como hablar un poquitico, no extenderme demasiado en este ejercicio que les había dejado y a ver qué me decían ustedes con respecto a la pregunta, que si era escalonada reducido o no el sistema. ¿Quién tiene una opinión o una respuesta con respecto? Yo, profe. Yo, profe. ¿Y tú qué me dices? ¿Sí o no? No, señor. lo es. No. Listo. Miremos el checklist, a ver. Primera se cumple. Entonces yo ayudo con lo fácil. Primera se cumple.
La segunda propiedad también se cumple. La La tercera propiedad bien. también se cumple. La cuarta No, no. la cuarta no. ¿Por qué la cuarta no? Cuando ustedes hacen la representación matricial, este les va a quedar como pivote, y si miran la columna, en esa columna, aparte del pivote, hay otro número, que no es 0. Y esa es la cuarta condición. La cuarta condición me dice que no puede haber elementos, aparte del pivote, que sean distintos de 0. Entonces, esta rápidamente no. ¿Listo? ¿Cuál es la gran importancia de estos sistemas escalonados reducidos? ¿Cuál es la motivación para trabajar? Los sistemas escalonados reducidos son los sistemas más fáciles de solucionar. Y no olviden que nuestro gran propósito es solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, cuando yo tengo un sistema escalonado reducido, yo lo puedo solucionar, y eso lo veremos después, muy rápido, de inmediato prácticamente. Entonces, cuando un sistema es escalonado reducido, eso es muy ventajoso para poder resolver el sistema. El problema es que son muy pocos los sistemas escalonados reducidos. Precisamente en los ejemplos que yo les mostré un montón de ejemplos y casi todos, casi ninguno, ¿se acuerdan la analogía que usaba? Casi ninguno traía los documentos completos. Pero, y eso es lo que quiero empezar a discutir hoy, lo que uno puede hacer cuando un sistema no es escalonado reducido es transformarlo en un sistema que sí sea escalonado reducido. Es decir, yo cojo un sistema de ecuaciones lineales, voy a poner un poquitico mi cámara para que me vean, a veces lo gestual ayuda. Uy, la iluminación está terrible, pero bueno. Yo cojo un sistema de ecuaciones lineales que no es escalonado reducido y mediante cierto proceso que voy a empezar a discutir el día de hoy, yo puedo transformar ese sistema en un sistema que sí sea escalonado reducido y de esa manera solucionarlo más fácilmente. Ese proceso de transformar sistemas escalonados reducidos en sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí lo son, es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Y precisamente yo quiero empezar a discutir hoy cuál es la esencia del método de Gauss-Jordan. Como les decía la vez pasada, creo, este es un proceso de pasito a pasito, de peldaño a peldaño, para ir construyendo un gran método. Entonces, hoy vamos a empezar a discutir las ideas básicas que sustentan ese método de Gauss-Jordan, cuyo propósito, vuelvo y repito, es coger un sistema que no es escalonado reducido y transformarlo en un sistema que sí sea escalonado reducido. ¿Sí me entienden todos la idea general de esta estrategia, por llamarlo de alguna forma? Sí, señor. Listo. La pregunta está en cómo lo vamos a transformar. Es decir, qué vamos a hacer o qué podemos hacer para transformar el sistema. Y entonces hay unas operaciones que uno puede realizar sobre la representación matricial que me permiten hacer esa transformación. Y precisamente lo que voy a ilustrar aquí en el tablero, y hoy voy a usar el tablero porque voy a estar necesitando cómo hacer operaciones y ese tipo de cosas, es lo que voy a empezar a ilustrar es cuáles son las operaciones que vamos a utilizar para transformar sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí son escalonados reducidos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿En el tablero? Sí, profe, perfecto. Sí, señor.
Entonces, por favor, quiero que tomen nota de las operaciones que voy a listar a continuación. Me dicen si se ven claras. Y ya entro a discutir la esencia del funcionamiento de estas operaciones. ¿Sí se lee bien lo que está en el tablero? Sí, señor. Terminen de copiarlo, señor. permítanme 10 segundos. Ya vengo, menos de 10 segundos. Ya vengo, mientras terminan de copiar. Listo. Mientras terminan de copiar. Esto que estoy mostrando acá son las operaciones que nosotros podemos realizar sobre sistemas de ecuaciones lineales para transformarlos en sistemas escalonados reducidos, cuando no lo son, claro está. Si el sistema ya es escalonado reducido, pues no se le hace nada. Pero si no lo es, yo puedo usar estas tres operaciones o cualquiera de esas tres operaciones para transformarlo en un sistema que sí sea escalonado reducido. Estas operaciones nosotros las realizamos sobre la representación matricial. Es decir, yo tengo un sistema, lo transformo en su representación matricial, nosotros vimos la clase pasada cómo, y luego sobre esa representación matricial yo me pongo a aplicarle alguna de estas operaciones con el propósito de convertirlo en un sistema de ecuaciones lineales reducido y escalonado. De alguna manera esto es lo que se me permite hacer para generar ese escalonamiento, reducción de los sistemas de ecuaciones lineales. Algunas de esas operaciones son muy fáciles de entender y también vamos a hacer ejemplos, claro está, para que ustedes puedan entender claramente cómo funcionan esas operaciones. Otras necesitan un poquitico más de explicación. Y entonces lo que yo quisiera hacer en esta clase es introducir la idea de lo que hacen estas operaciones sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, estas tres operaciones es lo que yo puedo hacer para convertir un sistema en un sistema escalonado reducido. La primera operación es, digamos que la más sencilla. Yo puedo, en un sistema, en una representación matricial, coger una fila, no olviden que las filas son las horizontales, e intercambiarla con otra fila. Es decir, yo puedo coger
por ejemplo, la primera fila y pasarla a la segunda fila y la segunda fila pasarla a la primera fila. Esa es, Profe, dime. disculpa, un ejemplo de esa podría ser el ejercicio anterior, donde la fila del medio se podría pasar a... No, lo siento. Anyway. Pero creo que sí hay por ahí un ejemplo donde no es escalonado reducido, pero yo hago un cambio de filas y me queda escalonado reducido. Si quieres, ahorita la buscamos, pero primero quisiera ver ejemplos incluso más sencillos, si te parece. Pero sí, creo que por ahí había uno. De hecho, sería maravilloso que empezaran a coger los ejemplos que habíamos hecho la clase pasada y mirar cómo los escalonan reducidamente con estas operaciones de acá. Pero vamos paso a paso, como siempre les digo. Pero sí, lo que yo puedo hacer es una de las cosas que yo puedo hacer es intercambiar filas en la representación matricial para tratar de que quede escalonado reducido. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Otra cosa que yo puedo hacer, que es la segunda operación elemental, es coger una fila y multiplicarla o dividirla por cualquier número real, obviamente distinto de 0, porque yo no puedo dividir por 0. Pero yo puedo coger toda una fila de la representación matricial y dividirla por cualquier número real. Entonces yo puedo coger un sistema, por ejemplo, miro la segunda fila y puedo multiplicarlo por 2, o puedo multiplicarlo por 3, o puedo dividirlo por 2, o puedo multiplicarlo por un fraccionario. Esa operación es otra de las operaciones permitidas para transformar en sistemas escalonados reducidos. Esa operación también se entiende de manera sencilla, porque es simplemente coger toda una fila y multiplicarla por un número. La tercera operación permitida para este tipo de proceso es, digamos, que la operación que yo creo que es un poco más compleja de entender, que es una operación en la cual yo cojo una fila de la representación matricial, la multiplico por un número y se la sumo a otra fila. Como les digo, de pronto cuando lo ven escrito así, la operación suene como un poco extravagante, pero si ustedes lo piensan cuidadosamente, es más o menos la idea del método de eliminación que ustedes trabajaban en sistemas de 2×2, donde ustedes cogían una ecuación, multiplicaban por un número y luego sumaban a la segunda ecuación. Entonces, esta operación trata de representar lo que se hacía en el método de eliminación. Multiplicar toda una fila por un número y sumársela a otra fila. Como les digo, eso se va a ver un poquitico más claro cuando empecemos a ilustrar ejemplos, pero la idea es que yo puedo utilizar cualquiera de estas operaciones, dependiendo del caso, para convertir un sistema que no sea escalonado reducido en un sistema que sí sea escalonado reducido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por lo menos con la idea general, antes de empezar a ejemplificar. Sí, señor. Listo, pues. Yo les había preguntado si no les molestaba si fumara, ¿cierto? Ustedes me habían dicho que no les molestaba. ¿O si le molesta a alguien que fume? No, nunca me preguntaste. Dime, perdón. No, Nunca señor. me preguntaste. Pero todo bien, bro. Tú relax. ¿Y a ti les molesta? No, profe. Profe. Tranquilo. No, claro. O sea, si a alguien me molesta, yo dejo de hacerlo. Bien. Entonces voy a empezar a ejemplificar.
Y entonces quiero que miren cuidadosamente este ejemplo, que es de los más sencillos. Voy a utilizar un palabra un poco feo, es de los más tonticos, pero que ilustra perfectamente la idea de lo que queremos hacer. Miren este sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe, se ve bien. Sí, ¿Se ve señor. claro? Sí, Yo les señor. decía a ustedes la vez pasada que algunos se Profe. pueden... Dime. Profe, ese 5 que está, perdón, el C6 que está abajo del 5, ¿ahí en el medio va una columna o solamente son esas dos filas? O sea, yo les precisamente a eso iba. Yo les decía a ustedes la vez pasada, creo que se los Sí. había dicho, que cuando hay como huequitos en el sistema de ecuaciones lineales, no es un problema, porque es que estos huequitos lo que representan es que hay un 0. Entonces es como si aquí estuviera 0 por x2, aquí es como si estuviera 0 por x1, sino que los textos comúnmente no escriben así, pues porque 0 por x2 da 0, y pues obviamente pues no se escribe el 0 en una suma cuando uno está escribiendo una expresión algebraica. Dime. A lo que me refería era que, si digamos, la fila que va con solo ceros, pues el igual debe dar 0, ¿no? Entonces preguntaba, No hay una fila con solo ceros. pues es que falta una. ¿Por qué falta una? Porque luego no son 3. ¿Y yo por qué? ¿Quién dijo que tenían que ser 3? Ah, yo pensaba. No. Luego no hemos visto sistemas de ecuaciones con 2 ecuaciones nomás. Sí, profe, sí. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿No? Sí, profe. Yo les había dicho a ustedes, o me disculpan si no se los había dicho, que en estos sistemas puede haber cualquier cantidad de ecuaciones y cualquier cantidad de variables, ¿no? ¿Sí o no? Y aquí lo Sí, que señor. son 2 ecuaciones y 2 variables. Pero yo podría coger un sistema con 4 ecuaciones y con 6 variables, por poner un ejemplo. ¿Sí es claro ese detalle? Ya yo nunca dije que todos los sistemas debían tener 3 ecuaciones, ¿cierto? No, señor. Profe, pregunta, ¿esa X es sub 1? Sí, esta de acá es x sub 1 y esta de acá es x sub 2. Listo, gracias. Entonces, yo voy a coger la representación matricial de este sistema. No olviden que donde hay huequitos es como si hubiera un 0. Entonces, aquí va a ser 0. El que acompaña al x2, en este caso es un 1, porque esto es 1 por x2. Aquí queda 5, aquí queda 1, aquí queda 0 y aquí queda 6. Y esta es la representación matricial de este sistema de ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Si ustedes miran la representación matricial, esa representación matricial no es escalonada reducida. ¿Sí es claro por qué no es escalonado reducido este sistema? Porque no cumple el checklist que nos ha nombrado varias veces. ¿Cuál propiedad del checklist no cumple? Principalmente la La primera. primera. No, la primera sí la cumple, porque el primer elemento distinto de 0 es 1. Y aquí está, y aquí está. ¿Cuál es la que no cumple? La segunda. La segunda porque miren que el pivote de abajo no está a la derecha del pivote de arriba. Lo cierto es que no es escalonado reducido. Pongo ER. No es escalonado reducido.
Pero si yo le aplico una de las operaciones elementales que habíamos discutido anteriormente, yo puedo coger este sistema y convertirlo en otro que sí sea escalonado reducido. Porque si yo cojo en esta matriz o en esta representación e intercambio la fila 1 con la fila 2, si yo intercambio esas dos filas, miren cómo me queda. ¿Saben qué me refiero con intercambiar, no? Intercambiar es lo que está en la primera, la pongo en la segunda fila, y lo que está en la segunda, la pongo en la primera fila. Y entonces cuando yo intercambio, me queda aquí arriba 1, 0, 6, y aquí abajo queda 0, 1, 5. ¿Sí es clara la operación que apliqué? Sí, señor. Y este sistema de acá sí es escalonado reducido. ¿Sí empiezan a entender cómo funciona el juego? El juego funciona con que hay un sistema que no es escalonado reducido, le aplico una operación elemental y la idea es que lo convierta en un sistema que sí sea escalonado reducido. En este ejemplo, la operación que funcionaba era intercambiar las dos filas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, señor. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Sí, profe. Voy con otro ejemplo bobito. ¿Listo? O sea, la idea es que nosotros podamos llegar a hacer esto con cualquier sistema de ecuaciones lineales, de cualquier cantidad de variables y de cualquier cantidad de incógnitas. Y eso es precisamente el método de Gauss-Jordan. Miren este sistema. Bobito también. Yo los llamo sistemas bobitos porque son sistemas donde, pues como faltan varias variables, o no es que falten, sino como no aparecen, pues digamos que son más fáciles de solucionar. Los realmente interesantes, que empezaremos a discutir la próxima clase, son cuando son sistemas más grandes, cuando aparecen todas las variables, y es ahí donde voy a necesitar mucho de su capacidad para hacer operaciones algebraicas. ¿Ven este sistema? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Su representación matricial es esta. ¿De acuerdo todos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Este no es escalonado reducido. ¿Sí es claro por qué no es escalonado reducido? Sí, señor. Miren este de acá. Aquí debería ser 1 para que fuera escalonado reducido. Pero no es 1. Pero si yo le aplico una operación elemental, el sistema sí resulta convertirse en un sistema escalonado reducido. Y la operación elemental, en este caso, es dividir la primera fila por 2. Y cuando yo divido la primera fila por 2, que esa es una operación elemental, dividir toda una fila por el mismo número o multiplicar toda una fila por el mismo número, cuando yo divido la primera fila por 2, el sistema me queda
1, 0, 5. Y pues la segunda fila, aquí no se ha modificado, queda exactamente igual. Y entonces, dense cuenta cómo este sistema no era escalonado reducido y con esta otra operación elemental sí me quedó escalonado reducido. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, sí, señor. ¿Claro el juego? ¿Es claro el juego? Sí, profe. Señor. Voy con un ejemplo menos bobito. Un ejemplo, digamos que un poquitico más interesante, aunque sin ser el ejemplo más interesante que pudiéramos trabajar. ¿Puedo borrar ese pedazo? Sí, profe. Ya, profe. Miren este sistema. ¿Sí ven el sistema? ¿Sí ven todos el sistema? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Miren la representación matricial. Déjenme cambiar este 30, si no queda feo acá. Por 50. No es que con 30 no se pueda, pero prefiero un 50 acá. 50. 50 acá y 50 acá. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ya en este momento no me voy a detener en detalles sobre cuál es la propiedad que no lo hace escalonado reducido. Este sistema es flagrantemente no escalonado reducido. Prácticamente que viola todas las propiedades que puede violar de los escalonados reducidos. Este man vino con la cédula a duras penas a presentarse para pedir la visa. Este sistema no es escalonado reducido por ningún lado. Por ningún lado. No voy a entrar a discutir en detalle. Si alguien quiere o no se convence, revísenlo con los 4, con el checklist y verán que casi que no le pega a ninguna de las propiedades que necesitamos. Casi que a ninguna. Entonces, este no es escalonado reducido. Y yo quiero coger este sistema y aplicarle una operación elemental de tal forma que se convierta en un sistema escalonado reducido. Mismo ejercicio de los dos ejemplos anteriores. Ahora, ¿qué operación le aplico para que se convierta en un sistema escalonado reducido? Yo voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar la fila 1 por menos 3 y se la voy a sumar a la fila 2. Esta es una operación elemental. Recuerdan que en el listado nosotros habíamos visto que la tercera operación elemental que uno puede aplicar es multiplicar una fila por un número y sumársela a otra fila. Pues esta es una operación de ese tipo. En esta operación voy a coger la primera fila, la voy a multiplicar por menos 3 y se la voy a sumar a la segunda fila. Quiero que me presten atención sobre cómo funciona esta operación. Lo primero, cuando yo hago esta operación, la fila que se multiplica no se modifica. Es decir,
cuando yo aplico una operación de este tipo, a la fila que le multiplico el número, no la modifico. La que se modifica es la fila a la que se le suma la otra fila. No sé si esto fue como medio trabalenguas, entonces déjenme como ejemplificarlo acá. Como yo voy a coger la primera fila y la voy a multiplicar por -3 para luego sumársela a la fila 2, esta primera fila, es decir, la fila que multiplico, queda exactamente igual. Esa no cambia. La que va a cambiar es la segunda fila, porque a la segunda fila yo lo que voy a hacer es coger la fila 1, multiplicarla por -3 y sumársela a esa segunda fila. Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando apliquen operaciones de este tipo, la fila a la que se multiplica no se cambia. La que se cambia es la fila a la que se va a sumar. ¿Sí me entienden la idea de eso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, la que voy a modificar es esta fila. ¿Cómo la modifico? De la siguiente manera. Voy a coger la primera fila, que es esta de acá, la voy a multiplicar por -3. Si les ayuda, pongan el -3 aquí a este lado. Voy a multiplicar -3 por cada elemento de la fila y luego le voy a coger ese resultado y sumárselo a cada elemento de la segunda fila, en el orden correspondiente. Miren cómo funciona. Presten mucha atención acá. -3 por 1 da -3. Y -3 más 3 da 0. Y entonces esto de acá se convierte en un 0. -3 por 0 da 0. Y al sumárselo a 1, 0 más 1 da 1. Y entonces aquí queda 1. Y en esta parte, -3 por 10 da -30. Y -30 más 50 da 20. Y entonces, al aplicar esta operación, esto me queda de esta manera. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, profesor. Présteme atención. Présteme atención. En muchas ocasiones, no basta con aplicar solo una operación para convertirla en una matriz escalonada reducida. Es decir, estos ejemplos, y precisamente eran los más bobitos, porque estos ejemplos, con una sola operación que yo le aplique, ya queda escalonada reducida. Pero en muchos ejemplos, en la mayoría, no me basta con una sola operación. Yo lo que tengo que hacer es aplicar varias operaciones hasta que se convierta en una matriz escalonada reducida. Es decir, yo tengo un sistema, le aplico una operación y me queda convertida en otro sistema, pero este sistema de acá todavía no es escalonado reducido. Entonces lo que yo hago es aplicarle otra operación a este sistema que me quedó para mirar si en el siguiente paso, ahora sí, me va a quedar escalonado reducido. Y si no, pues le aplico otra operación y le sigo aplicando otra operación hasta que el sistema me quede escalonado reducido.
La pregunta clave, y esta es precisamente la dificultad, y dense cuenta, todas las preguntas que surgen acá, para que las tengan en la cabeza, para que se den cuenta de la necesidad de establecer toda una teoría para resolver sistemas de ecuaciones. La pregunta clave es, bueno, ¿y yo cómo hago para saber qué operación aplico y en qué momento aplico esa operación? Es decir, ¿cómo hago yo para saber si aquí intercambio filas o si acá lo multiplico por un número o si acá le multiplico por un número y se la sumo al otro número, a la otra fila? ¿Cómo hago para establecer como una secuencia de pasos que me permita coger un sistema que no es escalonado reducido y convertirlo en un sistema que sí lo sea? Listo, Nicolás, pues no hay problema. Tratas de adelantarte. ¿Listo? Con el video. Ah, madre. Espero que el video haya quedado bien grabado. Bien. Esa pregunta es lo que trata de resolver el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan lo que intenta hacer es establecer la escogencia de los pasos para convertir una matriz que no es escalonada reducida en una matriz que sí es escalonada reducida. Ese método, que discutiremos en detalle la próxima semana, o por lo menos empezaremos a discutir en detalle la próxima semana, establece unos criterios para decir, mire, cuando esto pase, cambie la fila. Cuando esto pase, divida por este número o multiplique por este número. Cuando esto otro pase, multiplique por este número y súmeselo a esta otra fila. Lo que es importante que ustedes tengan claro en este momento es que las únicas operaciones que podemos llegar a aplicar son operaciones de este estilo que hemos discutido hoy. Es lo único que podemos aplicar. No podemos aplicar ninguna otra operación. Ah, no, profe, ¿que será que entonces yo puedo coger la primera fila y quitar el primer número y coger el otro número? No, no. Solo pueden o intercambiar filas o solo pueden multiplicar filas por números o dividirlos, que en el fondo es lo mismo, o solo pueden multiplicar filas por números y sumárselos a otra fila. Lo que yo quiero hacer es, miren, ustedes me habían hablado de un video para reemplazar la clase de ayer, la clase del lunes pasado. Yo tengo la siguiente propuesta. Yo mañana voy a dar clase con un grupo de álgebra lineal en donde voy a ver lo que viene a continuación. Y yo naturalmente estoy grabando todas mis clases. Si ustedes gustan, para tratar de pronto de adelantar ese lunes festivo que no tuvimos, yo les puedo compartir a ustedes el video de esa clase, de la clase de mañana. Y ustedes ven el video a ver si, sin necesidad de que yo esté aquí como respondiendo sus preguntas y eso, sino de pronto viendo el video de la clase que voy a dar mañana al otro grupo, ustedes pueden adelantarse con respecto a ese tema. Sí, profe, me parece bien. Yo estoy de acuerdo. Si llega el lunes y ustedes me dicen, no, profe, yo vi ese video y no entendí nada porque es que a mí me surgió tal pregunta y usted no la contestó en ese video o porque pasó tal cosa, pues entonces el lunes, si no funciona bien lo del video, pues entonces el lunes en la clase que viene, nosotros, o yo mejor dicho, les aclaro y si es necesario, pues vuelvo a mencionarles el tema que se dé en la clase de mañana. ¿Sí les parece? ¿Sí les gusta la idea? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces estén pendientes de el video que yo voy a compartirles mañana. ¿Listo? Mañana mismo se los comparto a ustedes para que lo vean.
y pues lo miran. O sea, me gustaría que lo miraran. Me gustaría que lo miraran. Pero vuelvo y repito, si ustedes llegan el lunes y dicen, miren, yo vi ese video y no entendí nada, yo explico. No hay ningún problema. ¿Listo? Listo, profe. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Nos va a enviar el correo, el video al correo electrónico o va a hacer consulta en Moodle? En Moodle. Todo lo que es video lo subo en Moodle. Listo, gracias. ¿Y lo va a marcar de alguna manera en específico? Eso estaba pensando. Grupo 21 ver o alguna vaina así. Sí, ¿saben qué? Yo le pongo como una notica que diga Grupo 21, vean este video. ¿Les parece? Listo, gracias. Sí, profe, me parece. Listo, pues. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Que esté muy bien. Feliz noche.